noches con todos. Doctor Illagón, gracias por su asistencia. Doctor Vela, buenas noches. Doctor Acosta, como siempre, a cargo de estas actividades. Bueno, tengo el gusto de presentarles una historia para que ustedes eh, lleguen a encontrar el camino hacia el diagnóstico previamente con una buena evaluación, ¿no?, de la historia clínica, tanto en su anamnesis como en su examen clínico, los datos adicionales que puedan ayudarlos para su diagnóstico diferencial, y creo que es una buena forma de ustedes lleguen a adquirir la destreza para manejar estos conocimientos que se imparten en la Facultad de Medicina. Muy bien, este es un caso que no tiene diagnóstico previo. El diagnóstico se va a hacer a través de la presentación de la historia que sucede en un corto tiempo, ¿no? Es una paciente que llega a emergencia. Cuando nosotros hagamos la anamnesis y la parte de antecedentes, vamos a encontrar algunos datos que nos van a orientar a plantear una posibilidad diagnóstica, ¿no? Empezando con encontrar los signos y síntomas principales, los síndromes clínicos, y de aquí la posibilidad de encontrar un diagnóstico etiológico. En primer lugar, vamos a ver la ectoscopía. Es una paciente, mujer, ¿no?, que llama la atención el compromiso de conciencia, y también yo me atrevería a colocar en este punto, ¿no?, la gran deshidratación con la que llega a emergencia. En cuanto a la anamnesis, es de tipo indirecta, ¿no? La confiabilidad es buena. La paciente tiene 64 años, ¿no? Es de raza mestiza, no tiene un trabajo especial, solamente se dedica a sus labores de casa. Eh, ha nacido en Cañete y vive en Lima. Eh, Vive en Lima. Tiene grado de instrucción secundaria, su idioma es español y, como le repito, ingresa por emergencia. En cuanto a la enfermedad actual, tiene un tiempo de enfermedad de aproximadamente 8 horas. Su forma de inicio es brusco y el curso de la enfermedad se aprecia de forma aguda. El relato cronológico es el siguiente. Esta paciente de 64 años es llevada a emergencia por presentar un cuadro de confusión y por hablar incoherencia. La persona que la acompaña informa que tiene diagnóstico previo de hipertensión arterial. Recibe enalapril 10 miligramos 2 veces al día y un diurético, hidroclorotiazida, 12.5 miligramos al día. Y con eso controla la hipertensión que fue diagnosticada hace un tiempo. La paciente es obesa. En las últimas semanas nota personas que la acompañan, ¿no?, que había adelgazado a pesar de que el apetito lo conservaba bueno. También refiere que la paciente le había comentado que tenía más sed que lo habitual y también miccionaba más veces al día. Luego de pasar los últimos días, nota que disminuye la orina diaria, ¿no? No ha miccionado en las últimas horas
presenta la mucosa oral seca y el compromiso de conciencia que se va instalando. Las funciones biológicas con respecto a los últimos tiempos, el apetito está incrementado, la sed también está incrementada, la orina tiene volumen aumentado hasta los últimos días en que esto disminuye. Las deposiciones son normales y ha habido una pérdida de peso, ¿no?, en las últimas semanas. Como antecedentes personales generales, tiene una alimentación a predominio de carbohidratos, no ha recibido inmunizaciones, no tiene alergias y tampoco ha recibido transfusiones. Con respecto a los antecedentes personales fisiológicos, bueno, dominancia lateral derecha, ha tenido 3 gestaciones con 3 partos. Llama la atención que en el último recién nacido pesó 4 kilos 200. Y también haciendo una ampliación de anamnesis, se encontró que había habido hiperglicemia en esta última gestación. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, la hipertensión, diagnosticada hipertensión ya referida, ¿no?, y recibe enalapril con hidroclorotiazida, no ha estado hospitalizada, no tiene una radiografía de tórax reciente y las medicinas de uso son las que ya hemos referido. En cuanto al antecedente familiar que destaca, es el padre de 85 años que presenta diabetes mellitus y algunas complicaciones tardías de esta. También sufre de hipertensión. Eso es en cuanto a la anamnesis. No sé, doctor, si continuamos con el examen físico. ¿Alguna pregunta? Perfecto, doctor. Gracias. Nos quedamos ahí un ratito. Bueno. Ya había mandado el mensaje al chat para que los alumnos puedan hacer cualquier pregunta a través de esta vía. Señores alumnos, pueden ustedes prender su micro o pueden mandarnos las preguntas que quisieran hacernos a través de esta vía. Estamos a su disposición. Acuérdense que nosotros estamos para ayudarlo, pero ustedes son los que tienen que hacer las preguntas. Ustedes son los que van a hacer el informe. De repente el alumno Illagón y el alumno Montoya quisieran que alguna pregunta se aclare, quisieran plantearnos algo. Disculpe, doctora Costa. Dígame, doctor Vela. ¿Puedo preguntar? Por supuesto, adelante, doctor. Por supuesto, señor alumno Vela, puede usted preguntar. Creí escuchar que vino la paciente con convulsiones. No ha presentado convulsiones. No presentó. ¿Podría, por favor, doctor Jiménez, poner arribita el resumen de síntomas principales, por si alguien quisiera preguntarle, es decir, la imagen 5, perfecto. Perfecto, ahí tienen ustedes, señores, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio,
el curso de enfermedad y el relato cronológico, que como siempre se les ha dicho a ustedes, es el resumen de todo lo que ustedes van a redactar en su relato de enfermedad. Ahí tienen las cositas más saltantes. A ello le van a agregar ustedes lo que está puesto ahí con 2 puntos, pero no llenado, porque son ustedes los que tienen que llenarlo, los síntomas principales. Buenas tardes, la alumna de Nicole Olivo. Buenas tardes, ¿la paciente consumió sulfonamidas? No ha tenido ese antecedente. No había habido ningún cuadro infeccioso en las últimas semanas. Acá hay un alumno que pregunta, el alumno Juan Illagón pregunta, poliuria, polidipsia, polifagia. Sí, eso sí ha tenido antes de los últimos días tenía todo eso, ¿no? El apetito, la sed y la orina estaban incrementados. Y nos pone ahí entre paréntesis, me inclino por el dulce del paciente. Interesante propuesta. Miren, ya comienzan a plantearse las cosas. La alumna Marjorie Hernández, en cuanto al peso del último recién nacido, ¿nos podría indicar macrosomía en niños? Y este sería un factor de riesgo para que la madre pudiera presentar diabetes mellitus a la larga. Sí, No. bueno, este niño está por encima de los 4 kilos, ¿no? Es una tendencia, digamos, a las madres que van a hacer diabetes posteriormente, que tener hijos de peso alto, ¿no? Quizás no tenemos el peso, digamos, que nos indicaría de todas maneras macrosomía, pero tiene una tendencia, ¿no? Y lo otro que había que resaltar en el embarazo era que había habido hiperglicemia en la última gestación. Ahí había una pregunta, doctor, que de repente yo creo que se equivocó en razón al caso clínico de la semana pasada. Un poquito similar. De repente la alumna, en vez de preguntarnos sulfonamidas, quiso preguntarnos sulfanilurias. Y justo ella me corrige. Nicole Olivo, buenas tardes. ¿La paciente consumió sulfanilurias? No ha tenido ningún tratamiento contra diabetes, no ha habido diagnóstico de diabetes previo. Perfecto, perfecto. Miren, ahora, señores alumnos, si ustedes se percatan, el conocimiento se lo vamos brindando de a poco. Por eso les mencionaba, acuérdense del caso clínico de la semana pasada. Estamos entrando al primer caso clínico de endocrinología, tendremos un segundo caso clínico y de ahí entramos a neurología, en donde tienen un caso clínico de compromiso de conciencia. Miren cómo tratamos de llevarlos hacia determinadas posibilidades que ustedes tienen que ir enmarcando. Entonces me imagino que ya todos han puesto ahí 2 puntos y han colocado sus síntomas principales de este relato de enfermedad. Doctor, pero es un relato de enfermedad tan corto. Así se presentan los pacientes. Así es como se presentan los pacientes. Sí, efectivamente, es un cuadro clínico que está durando horas y con los antecedentes previos, quizás una semana previa, pero solamente el cuadro clínico descrito tiene 8 horas de duración. Doctor, a ver, acá la señorita Xiomara Pizarro insiste, doctor. ¿Algún otro medicamento que de repente se encontró en la cartera, de repente se encontró en sus prendas? ¿Algún otro medicamento que refiera el familiar? No, ninguno. Lo único que recibía era enalapril por la presión, el tratamiento antihipertensivo, ¿no? Enalapril con hidroclorotiazida. Bien, sigamos, doctor, en el examen físico. Muy bien. Cualquier pregunta le voy a pedir a los alumnos que nos la hagan por el chat y se la hago
se la hago llegar. Adelante, doctor. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces el examen físico. En cuanto al control de temperatura, tenía 36,8 axilar. La respiración, la frecuencia en 24. Aquí en el tipo hay un error, es torácica. La respiración es tipo torácica. La amplitud es normal. En cuanto al pulso, tiene 90 por minuto. Es rítmico, intenso, amplio, depresible. La presión arterial es en 100,60 milímetros de mercurio. Peso 75 kilos. La talla está en 1,60. El índice de masa corporal, haciendo los cálculos, es 29,3. Y tiene un perímetro abdominal de 102 centímetros. En cuanto a su aspecto general, es una paciente de sexo femenino, mestiza, aparenta 60 años, en mal estado general, obesa, mal estado de hidratación, muy mal estado de hidratación, diría yo, ¿no? Facies pálida, tipo constitucional pícnico, decúbito dorsal pasivo, está grave, con un aparente curso agudo de la enfermedad, está confusa y desorientada, no colabora con el examen, resalta el compromiso de conciencia y su estado de deshidratación. Se encuentra con un equipo de venoclisis, ¿no? Con solución salina. Al respecto del examen en piel, es pálida, coloración oscura en los pliegues del cuello y de las axilas. Presenta una coloración oscura en pliegues de cuello y axilas. La piel es también tibia, está seca, las axilas sin sudoración y hay disminución de la turgencia. Hay signo del pliegue en la región anterior del tórax. En cuanto al sistema piloso y de uñas, no hay alteración. En el tejido celular subcutáneo es de distribución a predominio abdominal, no hay edema ni lesiones inflamatorias. No se encuentra enopatía palpable. En el aparato locomotor, que no es posible evaluar postura y marcha en este caso, ¿no? Lo único que se encuentra es a nivel, el tono muscular en general disminuido. Articulaciones y huesos son normales. En el examen regional, en la cabeza vamos a encontrar el globo ocular de tamaño volumen normal. Lo que se encuentra es que se encuentra algo blando. Los movimientos oculares son normales. Conjuntiva, no hay quemosis. Córnea transparente, pupilas, diámetro y reflejos normales. En la región auricular y oral, lo que llama la atención en la región oral es la lengua y la mucosa oral muy, muy seca. En el cuello no hay alteraciones a la inspección, la tráquea central. Región mamaria no hay alteraciones. En tórax y pulmones es un tórax simétrico. No hay otros cambios a la inspección. La respiración es de tipo torácica, amplia, rítmica, simétrica, no hay tiraje, no hay respiración, no se encuentra respiración de Kussmaul. La frecuencia respiratoria está en 22. A la palpación, la amplexación es simétrica, las vibraciones vocales pasan bien en ambos hemitórax, la sonoridad pulmonar igualmente es normal en ambos hemitórax. En la auscultación, los ruidos normales se encuentran en ambos hemitórax, no hay ruidos agregados y auscultación de la voz, broncofonía. A nivel del aparato cardiovascular, los pulsos periféricos están presentes, iguales, simétricos, sincrónicos, la frecuencia está en 100 por minuto,
la intensidad algo disminuida son depresibles. La presión arterial en el brazo derecho 100,60 milímetros de mercurio, en el izquierdo 100,55 milímetros de mercurio. No se pudo realizar cambiar de posición para tomar la presión. En el cuello no había alteración. La región precordial, el choque de punta, tanto a la inspección como a la palpación, se encuentran en posición normal. Los ruidos cardíacos de caracteres normales, la frecuencia está en 100, de buena intensidad. Los ruidos cardíacos de caracteres normales, no hay hallazgos patológicos. Y el pulso capilar tiene menos de 2 segundos. En el abdomen, el volumen es prominente, simétrico, hay estrías atróficas. La cicatriz umbilical es central. Los ríos intestinales están presentes. La palpación superficial, lo que se encuentra es tejido celular subcutáneo aumentado. No hay resistencia muscular. No hay puntos dolorosos. No se palpa visceromegalia. Globo vesical no se encuentra, no se palpa. A la percusión del abdomen, la sonoridad normal, el spam hepático de 10 centímetros, Traube libre. Y en gérito urinario vamos a tener en la región lumbar, puño, percusión lumbar, no dolor. En abdomen no hay globo vesical, hay sonda, está colocada una sonda vesical por la cual sale escaso volumen de orina. En el examen clínico neurológico, grado de conciencia, confusión o obnubilación, los pares craneales están normales. Del sistema motor, lo que se encuentra es el tono algo disminuido en forma general y los reflejos están normales. Aquí. Doctor, aquí terminamos con la parte del examen clínico. Perfecto, señores alumnos. Como les mencionaba, por favor, háganos llegar todas sus propuestas, sus preguntas. Veamos acá si nos han hecho llegar alguna nueva. Aquella persona que quiera puede prender su micro también, no hay ningún inconveniente, por favor. Tienen ahí los síntomas, que me imagino que ya pusieron 2 puntos cada uno de ustedes y dijeron síntomas principales, y ahora tienen su examen físico, tratando de corroborar lo que ya habíamos conversado en la clase anterior. Si tenemos un paciente en donde estoy seguro que algunos de ustedes habrán puesto, o todos habrán puesto, lo del sensorio, el trastorno de sensorio, están esperando ver en el examen neurológico si es que se encuentra algún signo de focalización, especialmente en una paciente que es hipertensa. Un alumno pregunta, ¿presentó aliento tipo de manzana? ¿Tipo manzana? No ha tenido. Mientras van animándose los alumnos, Sí. acuérdense, dígame, doctor Jiménez, Sí, diga usted. Un dato adicional, el Glasgow era 12 al ingreso de emergencia. Glasgow 12. Sí. Con confusión. Perfecto. Un alumno pregunta, durante la inspección, ¿se pudo apreciar acantosis nigricans? Claro. Sí, ese dato sí se ha referido. Sí está puesto. Felicito al alumno que no se percató de ello, pero es bueno que
Ya les he mencionado, no hay malas preguntas, todas las preguntas son buenas. Y nos permite que el doctor Jiménez remarque, sí, se encontró Acanthosis nigricans. ¿Alguna otra pregunta, señores alumnos? Doctor, ¿el tipo de respiración que tenía el paciente? Sí, era tipo torácica, pero no tenía respiración de Kussmaul. No había respiración de Kussmaul. La señorita María Isabel Muñoz Aparicio nos pregunta, buenas noches, doctor. La paciente presentó problemas en la vista tenía problemas en la vista como retinopatía, es decir, a la paciente se le hizo fondo de ojo al momento del ingresar como parte del examen. Y una pregunta adicional en cuanto a las funciones biológicas. ¿En algún momento la paciente ha referido orinas espumosas o el familiar ha encontrado orinas espumosas? No han referido. Eso sí, se preguntó, pero era negativa era el dato, ¿no? Negativa para orinas espumosas. Y en cuanto a lo del fondo de ojo, doctor. Bueno, sí, lo ideal es hacer a todo paciente que ingresa con compromiso de conciencia un fondo de ojo, pero a este paciente no se le realizó. La alumna Gutiérrez Medina. Esa es una pregunta muy interesante, pero creo que la vamos a dejar para el laboratorio. Nos pregunta sobre osmolaridad. Ah, claro. Sí, pero sí. la vamos a dejar, doctor, para cuando usted apúntela ahí, claro, para sí, que se la remarque en laboratorio. Por supuesto, ahí tenemos los datos. La felicito a la alumna porque mire, ya está elucubrando ella sus probabilidades, que es lo importante, ¿no? La alumna Xiomara Pizarro nos pregunta, ¿la paciente usa lentes? Sí, usa lentes para leer de cerca. ¿Y ese uso de lentes es reciente o ya lo tiene de tiempo? Sí, ya lo tiene de tiempo. Miren cómo tratan de buscarnos de repente algún problema de retinopatía, ¿no? Interesante pregunta, interesante, muy bien, los alumnos ya están metiéndose. Claro. Una alumna, Jimena Herrera Araujo, nos pregunta, ¿la acanthosis nigricans? Esa es una pregunta muy interesante que ustedes tienen que resolverla. La voy a hacer, pero yo estoy seguro que el doctor Jiménez no la va a responder ahorita, porque eso es parte de su informe. La pregunta es, ¿la acanthosis nigricans nos indicaría resistencia a la insulina? ¿No? Entonces, creo que esa pregunta ellos la tienen que responder, doctor Jiménez. Si usted quisiera darles alguna ayudadita, de repente, Sí, no sé, lo dejo en sus manos. sí, yo creo que están, por lo menos tienen idea, ¿no? De lo que puede significar encontrar estas lesiones oscuras, ¿no? En los pliegues. Creo que sí, están orientándose bien, parece, los alumnos. Como cuando éramos chiquitos y decíamos, está caliente, caliente, ya, se van acercando. El señor Ricardo Rubina nos pregunta, doctor, buenas noches. La paciente tenía nuevamente aliento frutado. No. Acuérdense que lo mencionaron, no había ni aliento frutado, ni aliento a manzanas, y tampoco tenía respiración de Kussmaul. Así es. La señorita Xiomara Pizarro, la paciente presenta neuropatía autónoma. No hay evidencia de ningún tipo de alteración que comprometa, digamos, aparato gastrointestinal, cardíaco, ni del sistema urinario. No ha referido. O sea, no lo han referido los acompañantes, ¿no? Y en ese mismo sentido, perdóneme, doctor Jiménez, el alumno Acosta pregunta, de repente neuropatía sensitiva periférica, dicen hipoestesia en calcetín a veces, ¿lo examinaron? Se ha hecho, pero no tenía. Perfecto, doctor. Ahora, es interesante esta historia porque fíjense ustedes. Mire, justo. Sí. Dígame, doctor, dígame usted, por favor. No, para los alumnos, este caso es muy interesante por el hecho de que, fíjense,
un cuadro clínico que tiene muy poco tiempo de evolución y en el cual efectivamente hay que ver si estamos viendo las manifestaciones de un cuadro que recién está manifestándose como enfermedad, y también tenemos que descartar que, bueno, que no haya tenido diagnóstico, porque sin embargo haya tenido una enfermedad y que al final vamos a ver problemas tardíos, ¿no?, de presentación. Pero aparentemente no ha tenido ni orinas espumosas, ni cambios, digamos, evidentes en los ojos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo con una historia corta, como la que estamos presentando, uno muchas veces puede llegar a un diagnóstico sin necesitar exámenes auxiliares, aparte de lo que les vamos a presentar ahora de la emergencia, ¿no? Ya se puede hacer un diagnóstico, inclusive etiológico, ¿no?, sin necesidad de hacer alguna prueba para comprobar determinada enfermedad. Este puede ser un ejemplo que sí se puede hacer. Un alumno en ese mismo sentido pregunta, doctor, hormigueo, entumecimiento en manos, pies. No los han referido. Doctor, según los familiares de la paciente, ¿cuánto tiempo llevaba la paciente presentando confusión y hablando incoherencias antes de que la lleven a emergencia? Bueno, fue instalándose progresivamente, pero todo en 8 horas, ¿no? En 8 horas empezó y llegó a la emergencia ya un poco más comprometida que al principio, ¿no? Pero ha sido en 8 horas y de instalación paulatina. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, señores alumnos? A veces, acuérdense de todos los casos clínicos que estamos presentando. Ya el doctor Mercado, en el primer caso de nefrología, les presentaba, podemos tener a veces pacientes crónicos, entre comillas, crónicos, y que hay algo que lo haga exacerbar. Ya en la clase magistral, ya el doctor Avilés les mencionaba, cuando hablaba de hipertiroidismo, siempre hay un periodo latente hasta que las hormonas, ya sea por exceso o por defecto, comienzan a hacer su acción, sus manifestaciones de exceso o de defecto. Entonces, siempre tener presente ello. Podemos tener un periodo en donde el organismo puede estar tratando de compensar, pero hay algo que lo exacerba. Una infección, un cuadro oncológico de fondo, hay algo que lo exacerba y que hace que su organismo, que estaba tratando de compensar, termina de descompensarse y presenta la sintomatología. Entonces, siempre se les ha dicho a ustedes, miren el bosque, no solamente el árbol. Doctor, O a veces también es por la progresión misma de la enfermedad, ¿no? Miren. Durante su embarazo pudo haber presentado preeclampsia o diabetes gestacional. Bueno, quisimos aclarar bien los datos de la hiperglicemia que presentó, pero no había cómo obtenerlos, ¿no? Por eso, lo único que sabían era que había subido la glucosa, ¿no? Pero que no fue necesario, fue en el último mes y no fue necesario instalar un tratamiento enérgico para eso. Perfecto. Ahí nos llegan unas otras preguntas, doctor. El alumno de Yagón, con los datos me inclino por un estado dulce, muy dulce. No parece cetoacidosis porque no hay respiración Kussmaul. Entonces el estado muy dulce, hablando de una pregunta de uno de sus compañeros alumnos que planteaba hiperosmolar, ¿no? La osmolaridad. Entonces ya la cosa comienza, parece, doctora, a pintar bonito. ¿Alguna otra pregunta más? Un alumno, ¿desde cuándo está tomando enalapril? Más o menos son 2 años. Bueno, hace poco ha sido el Congreso de Medicina Interna en México y a través de la Sociedad de Medicina Interna del Perú se ha podido tener acceso
a este brillante congreso en México. Y al igual que el doctor Penny habló de la necesidad de prestar mucha atención a los factores de riesgo, también uno de los ponentes en México volvió a tocar el punto de factores de riesgo, especialmente en pacientes gerontes. No es el caso, pero especialmente en pacientes gerontes. Entonces, miren cómo el doctor Jiménez ahí sí ha detallado algunas cosas de factores de riesgo del paciente. Ya se los ponía yo en la clase magistral. Si ustedes escuchan galopar, van a decir, acá viene un conjunto de cebras, bien difícil, ¿no es cierto? Van a ir por lo más común y van a decir, acá viene un conjunto de caballos. De eso se trata el factor de riesgo, escuchar galopar, prepararnos para lo que pueda venir. No cerrar nuestros ojos porque de repente aparecen cebras y tenemos que replantear nuestro diagnóstico, pero siempre utilizando la famosa navaja de Occam, ir por lo más frecuente. Acá yo ya escucho galopes, ya la cosa parece pintarse. Doctor Jiménez, ¿podemos seguir con los estudios de apoyo, por favor? Sí. A ver, vamos a ver, estimado. Aquí tenemos los primeros exámenes que se hicieron a la paciente, ¿no? Se encontró una glicemia de 850 miligramos por decilitro. La creatinina estaba en 1.8. La urea en 67 miligramos. Y acá es interesante estos datos porque los alumnos tienen que explicar cómo el cuadro que están pensando de fondo, ¿no? La urea y la creatinina han sido elevados. ¿A qué se debe? Ya, yo creo que ellos ya en este momento ya están en condiciones de hacer un diagnóstico diferencial de una elevación de productos nitrogenados en un cuadro como el que estamos viendo. Entonces van a tratar de ubicar la forma de esta alteración que está elevando urea creatinina. Entonces vamos a juntar aquí el capítulo anterior con este capítulo. La osmolaridad sérica efectiva está en 380 miliosmoles por kilo, ¿no? Eso está elevada, ¿no es cierto? El pH sérico está en 7.32. El bicarbonato plasmático está en 20 milequivalentes por litro. Y los cuerpos cetónicos en orina están ausentes. Ahora, yo sí quisiera plantearles acá un par de preguntas. Probablemente van a pensar en alguna posibilidad como la que han estado insinuando en los comentarios. Pero en este cuadro, en algunas ocasiones podemos ver que podría haber cuerpos cetónicos en orina, a pesar de que, y no hacer cambio del diagnóstico que están pensando, sino cuerpos cetónicos, pero en poca cantidad. La pregunta es, ¿a qué se podría deber esos cuerpos cetónicos en un diagnóstico como el que estarían pensando? Lo otro también sería que encuentren algún grado de acidosis, en el caso que piensen lo que venían insinuando. ¿Y por qué podría ser sin cambiar el diagnóstico? ¿A qué podría deberse que haya cierto grado de acidosis metabólica, pero que no hace cambiar el diagnóstico de fondo? Entonces podríamos tener una acidosis leve y cuerpos cetónicos en poca cantidad, a pesar de pensar, ¿no?, en un cuadro general que se apoyaría en todos los datos que se han dado. Y podría, doctora Costa, eso es lo que tenemos. Perfecto, doctor. Miren,
Si ustedes escuchan galopar, ya están pensando que vienen caballos. Y miren, miren, no necesitamos pensar que vienen, no necesitamos ver cebras. Se está corroborando lo que ustedes ya han pensado. Es muy importante siempre inclinarlos por lo más frecuente. Por eso les mencionaba, ya desde nefrología, y hablando de nefrología, el doctor Jiménez, también ustedes tienen que explicar, porque ya tienen el conocimiento, por qué el pH está en 7.32, por qué el bicarbonato está en 20. Pero doctor, si clínicamente nos han insistido hasta creo que en 3 oportunidades que no había respiración de Kussmaul, pero eso va a depender del grado de acidosis. Ustedes ya pueden determinar ahí por qué el pH está en 7.32, por qué el bicarbonato está en 20. Ya el doctor Jiménez les dio una ayudadita. Si bien ahí dice cuerpos cetónicos en orina ausentes, ¿por qué esta paciente está haciendo acidosis? Ya el doctor Jiménez les dio una ayudadita. Ya ustedes ya no solamente están mirando el árbol de la osmolaridad, ahora están mirando que ese árbol tiene al costado tiene otro árbol, que es el pH. Y ya están ustedes inmediatamente planteando el por qué apareció este otro árbol. En el contexto del bosque, ¿qué significa este árbol? Pero lo que nos da alegría es que ustedes mismos comienzan a plantear ya algunas alternativas. Doctor Illagón, doctor Montoya, ¿algo más que quisieran plantear en este caso? Dentro del material de teoría, en el PDF de teoría del caso clínico, el equipo de Loaiza les presenta a ustedes justamente cómo ir interpretando y cómo ir resolviendo esas otras dudas de qué hubiera pasado si acá también habría cuerpos cetónicos. Ya en el material está bien relatado ese aspecto del por qué, revísenlo. Más aún, no es porque el doctor Jiménez quiera o el doctor Acosta, no, ya hay protocolos respectivos. Y ahí el equipo de Loaiza, al entregarles la bibliografía respectiva, está bien claro el protocolo cuando nos inclinamos hacia una forma de descompensación aguda de la diabetes o cuando nos inclinamos hacia otra forma de descompensación aguda de la diabetes y el por qué. No porque se quiera poner cifras, sino el por qué. Y acuérdense lo que ya el doctor Mercado les hablaba, porque van a tener que poner también otro árbol, el sensorio del paciente. ¿Qué ha originado eso? Que es, estoy seguro, uno de sus síntomas principales, quizás el único de sus síntomas principales, pero que en el examen físico es muy importante determinar. Hay manifestaciones de déficit motor, déficit sensitivo, porque lo primero que siempre se nos va a pasar por la cabeza es trastorno de sensorio y un problema de desorden cerebrovascular, ya sea trombótico o ya sea hemorrágico. Pero nunca olvidar, miren, este ya es el segundo caso, el tercer caso de metabólico, trastorno de sensorio metabólico. Y lo van a encontrar mucho en emergencia. No me dejará mentir el doctor Montoya, no me dejará mentir el doctor Illagón, no me dejará mentir el doctor Jiménez, que es una de las cosas que más enfrentamos nosotros en emergencia y que en el lapso de corto tiempo nosotros tenemos que definir si va por el lado metabólico o va por el lado orgánico y ahí inclinar nuestros estudios de apoyo al diagnóstico. ¿Algo más, doctor Montoya, doctor Jiménez, que nos quisiera decir, por favor? También sería importante que, bueno, en este caso con la glicemia de 850, yo creo que el diagnóstico de diabetes está ya claro. Una de las situaciones que se debe plantear es diabetes más compromiso de conciencia. ¿En qué posibilidades hay? En todas, ¿cuántas posibilidades hay para pensar en un paciente diabético con compromiso de conciencia? ¿No? Como el doctor les está explicando, hay muchas causas que pueden, digamos, llevarnos a hacer diagnóstico diferencial. Y la otra situación es también
cuál de todas estas alteraciones metabólicas y de equilibrio hidroelectrolítico está ocasionando el compromiso de conciencia. Digamos, puede haber varios, pero ¿cuál es el principal y fundamental que está ocasionando ese compromiso de conciencia? Sí. Sí, doctor. ¿Dejamos de compartir o quiere poner su imagen 14 donde usted les solicita el informe respectivo? Sí, ahí está lo que, bueno, caracterización del paciente, listado cronológico de síntomas, listado cronológico de signos, encontrar el síndrome principal, establecer el correlato fisiopatológico, ¿no? ¿Qué síndromes secundarios se podrían plantear? También con correlato fisiopatológico, y establecer el diagnóstico presuntivo, ¿no? Quizás puedan definir un plan de trabajo, laboratorio, imágenes y procedimientos para plantear un diagnóstico etiológico probable. Ahora, aquí yo lo que preguntaría también es si ustedes con estos datos, con esta historia y con estos datos de laboratorio requieren algo más para hacer un diagnóstico definitivo, esa es una buena pregunta. Sí, doctor, creo que eso sería... Otro es, bueno, el esquema de informe. Ya. Dejamos de compartir, doctor Jiménez. Ya, ok. Bien, señores alumnos, les entregamos un caso clínico en el cual, nuevamente, son ustedes los responsables de la construcción de su conocimiento. Lo único que hemos hecho nosotros es darles algunas herramientas, algunas alertas. Ahora ustedes ordenen los conceptos, plásmenlo en su informe, para que de esa manera todos los grupos puedan mostrarnos sus avances. El día de mañana, por ejemplo, vamos a conversar sobre el examen formativo de nefrología, que yo ya sé todos los comentarios que se han prestado. Buenos, por supuesto. Buenos porque no es un examen mal preparado, pero que les ha valido las sorpresas. Les he pedido ya desde la semana pasada que no descuiden, mucho cuidado, no descuiden. Entramos a endocrinología esta semana, son 2 semanas de endocrinología, y de ahí entramos a neurología. Ya no podemos estar cargando cosas que ya debemos saber. De ahí el Departamento de Medicina nos pide que después de los exámenes importantes tengamos un correlato formativo con ustedes, y el día de mañana lo vamos a tener a las 6 de la tarde. Dedíquense a comenzar a prepararse ya para el examen final. No esperen las 2 últimas semanas para echarse a revisar gastro, nefro. A esta altura del camino ya tienen que tener bien consolidados sus conocimientos. Ya tienen que tener bien consolidados sus conocimientos de gastro y de nefro para dedicarse específicamente a endocrinología. Y las 2 últimas semanas a neurología, que como ustedes saben, después de cardiología es el capítulo más difícil. Doctor Illagón, doctor Montoya, ¿algún comentario final, por favor? Sí, felicitaciones, doctor Jiménez. Una historia excelentemente presentada y que los datos ya iban realmente inclinándonos por un diagnóstico presuntivo. Muy buena historia, doctor, lo felicito. Gracias, doctor. Doctor Montoya. Sí, buenas noches, doctor. Doctor Jiménez, felicitaciones. Es un caso muy interesante que va a permitir a los alumnos, yo creo, que se sienten y sistematicen en su discusión, ¿no? Yo creo que ya tienen todos los elementos y toda la bibliografía para hacerlo, ¿no? Yo creo que van a poder... no es tampoco llegar, digamos,
adivinar, ¿no? Sino es seguir una metodología, un proceso que ustedes lo tienen ahí, de unir sus síntomas, sus signos y ver posibilidades, ¿no? Y plantearla. Doctor Segundo Chávez. Sí, gracias, doctor Acosta. Al doctor Jiménez también felicitarlo. Es un caso que ellos deben saber que partir a veces de lo anterior, de los antecedentes, de los familiares, y de ahí poco a poco se va tejiendo toda la sintomatología de lo que vemos ahora, como decía usted, doctor Acosta, que estamos viendo en el Congreso que han hablado mucho de diabetes y eso es bueno porque se nos está incrementando y acá mucho más. Yo creo que ellos tienen que estar preparándose para esto, que no va a ser una pandemia, va a ser algo que propiamente los va a tocar, y en emergencia, como siempre vemos, las descompensaciones son muy grandes. Gracias, doctor Jiménez, por el caso, muy bonito. Gracias, doctor Acosta. Gracias por su palabra. Doctor Vela, ¿algún comentario final? Bueno, decirles gracias, doctor Jiménez, a los chicos que entiendan que todos los caminos conducen a Roma. Más allá del diagnóstico final, el cuidado que deben tener desde la escena inicial, así como los investigadores cuidan mucho la escena del crimen, ustedes también debieron darse cuenta de que es una obesa o una paciente con sobrepeso que llega con compromiso del sensorio y que trae polidixia, poliuria, polifagia, o sea, tiene un síndrome metabólico que se confirma en el examen clínico con la cantosis nigricans y el perímetro abdominal. Y un síndrome metabólico con un cuadro neurológico, entonces ya vamos caminando, pero tienen que ordenarse. La escena del crimen inicial traza una hipótesis, luego los síndromes, luego algo que valida el constructo, que es el examen clínico. Y finalmente, para dar un diagnóstico, vamos a corroborar con los exámenes auxiliares. Pero como dijo el doctor Jiménez, tal vez no es tan importante. Aquí con la clínica ya era bastante reveladora del caso. Un caso muy interesante, doctor Jiménez. Usted siempre nos ha dado estas ideas. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a usted. Con todos, muy buenas noches. Por Acosta, Buenas noches con todos. Doctor